Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy en el curso de Historia Universal. ¿Correcto? Hoy día nos corresponde el tema de feudalismo. Bien, el feudalismo. Lo primero que vas a ver aquí es una imagen en la cual se representa a un hombre con armadura y su respectivo escudo, un señor que representa a la Iglesia Católica, ¿no? El corte correspondiente a un fraile, con su hábito habitual, y por la mano izquierda del soldado este, vemos aparentemente es una dama, una mujer, con una lámpara en la mano. Aquí vemos tres características propias del feudalismo o este periodo de la Edad Media. Vemos que en economía se van a presentar en la agricultura. Bien, la principal actividad económica en la Edad Media es la agricultura. Uno. Dos, la principal actividad entre todas las personas de Edad Media es la guerra. La guerra. Y tres, vemos que en lo ideológico, en la filosofía, el arte y letras, hace presente siempre lo que es la religión. En este caso, la religión cristiana, católica, apostólica, romana, que ya después se va a fragmentar en las ramas de la cristiandad que conocemos. Hasta este momento, la Iglesia Católica solamente era una, ¿bien? A ver, en concepto, dice, el feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media. Recuerda que el feudalismo es un sistema económico, básicamente es sistema económico, ¿bien? Involucra lo social, político, etcétera. Pero este sistema económico está basado en la posesión de tierras. En la Edad Media, a las tierras se le llaman feudos. Y si tu economía está basada en la tierra que se llama feudo, obviamente el sistema económico se llama feudalismo. Feudalismo. Bien, alcanzando sus formas más características entre el siglo XV perdón, X y XV, y en lo cual intervienen tres aspectos. El primer aspecto social es la sociedad organizada en estratos. Menciona, quiere decir que la sociedad está dividida por personas dentro de clases sociales. Si hablamos de estratificación, no te olvides que un estrato es como una placa que va una encima de otra, es un estrato. Si hablamos de una sociedad estratificada, quiere decir que hay una encima de otra. Es como nuestra sociedad actual. Yo imagino que ustedes saben que en la actualidad existen estratos sociales, división por clases sociales. Es algo que está inherente en nosotros, no es que esté establecido por ley o en la Constitución, sino que es como una verdad, es una verdad que alguien trata de ocultar, que dice, no, ¿cómo va a existir? Pero eso está ahí. Y se ve claramente en ejemplos como la educación. Chicos que tienen la oportunidad de que sus padres tengan buenos trabajos, se van a colegios particulares. Hay chicos que no pueden ir a un colegio particular y se van a un colegio estatal. ¿Por qué existen los colegios particulares? ¿Por qué existe el colegio estatal? Justamente porque hay una sociedad desigual, una sociedad donde hay niños que nacieron en cuna de oro, entre comillas, ¿no? Hay otros niños que nacieron, digamos, entre la cuna de oro y como que la cuna de paja. Y otros que sí, pues nacieron y no tuvieron ni siquiera una cuna. Entonces, la estratificación social es algo que se viene dando en todos los periodos de la historia. Entonces, si hablamos que en la Edad Media hay una estratificación, no lo veamos como algo malo, porque eso existe en la Edad Antigua, en la moderna y hasta ahora en la contemporánea, ¿no? Ejemplo, como te dije hace un instante, que en la actualidad hay colegios, ¿no? Hay colegios estatales y hay particulares, ¿sabes? Porque un particular común y corriente, un particular promedio es entre una mensualidad que no todos pueden pagarla, es una mensualidad de, digamos, 300 soles a 500 soles, ¿no? No es nada cómodo, es algo, una cuota de dinero importante, pero hay colegios particulares que tienen una mensualidad de 2.500, 3.000 soles mensuales, pagan más que una universidad. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque aún se mantiene un sistema social medieval en el Perú. Profe, pero también ocurre eso en muchas partes del mundo. Claro que sí. ¿Y ustedes creen que la división social es necesaria? ¿Ustedes creen que esto debe desaparecer? ¿Tiene que ser siempre así?
A ver, quiero ver sus opiniones. Si no opinas, no avanzamos. A ver, chicos, la pregunta es cerrada. ¿Sí o no? Nada más. ¿Las clases sociales deberían de existir? A ver, Carmen, Iris, André. Ay, ¿quién más está en el aula? A ver, no hay nadie más. Johan, Miguel. ¿Ustedes creen que las clases sociales deberían de existir? Jorge Centurión. André me dice que no. Carmen me dice que sí. Lucero dice que no. Miguel dice que sí. A ver, hay un empate hasta allá. Hay quien rompe el empate. Muy bien, Jonathan. De todas maneras, de todas maneras, en una sociedad tienen que existir clases sociales. Durante las últimas elecciones en el Perú, hace un par de años, cuando salió nuestro presidente, hoy preso, como los últimos 5 o 6 presidentes que hemos tenido, que pasan por una condena por algún tipo de delito, él prometió, ¿no? Que estas clases sociales tendrían que desaparecer. Y hubo mucha gente que vivió esperanzada, diciendo, oh, ya no hay clases sociales, vamos a dejar de ser pobres. Chicos, eso no va a existir, ni ahora ni nunca, ¿ya? Ustedes tienen que ser los portavoces, ¿ya? Ustedes tienen que enseñarle a su amigo que es pobre o más pobre, o su grupo social que es medio, intermedio, y no se jueguen con eso, pues. La pobreza tiene que existir, es parte del sistema. Allá tú que quieras pertenecer a ese grupo pobre. La única manera de vencer a la pobreza es mediante el trabajo, trabajando. Y si quieres conseguir un buen trabajo, tú a esta edad tienes que estudiar. No hay ninguna otra forma. No existe secreto, no existe fórmula mágica, no existe candidato que cambie tu país miserable, putrefacto, cochino, apestoso en un país del primer mundo. Eso no existe. Solamente existe en la cabeza de la gente que nunca pisó un aula de estudio o estuvo por lo menos con un cierto nivel académico. El creer que las clases sociales van a desaparecer, eso es mentira. Por ejemplo, los partidos de izquierda venden eso, que las clases sociales no deben de existir, que no más pobres en un país de ricos. Esas son guachafadas, son cosas que solamente se le puede decir a alguien que nunca pisó, nunca estudió, nunca estudió. Y chicos, las clases sociales son necesarias. Ustedes, por ejemplo, aquí, ahora, un par de años, un par de meses, si siguen estudiando así en el turno tarde, mañana, hasta los domingos, significa que se esfuerzan. Y si se esfuerzan, van a tener un nivel académico mayor. Ese nivel académico mayor o más grande comparado con otros, les va a favorecer porque van a conseguir mejores trabajos. De alguna u otra manera, ustedes van a tener mejores trabajos. Entonces, ustedes ya no van a pertenecer a la clase oprimida, a la clase obrera, a la clase pobre. Eso no es una cosa de la noche a la mañana, es una cosa que tiene años, ¿bien? Entonces, tal cual en el feudalismo, hoy en día en tu país también existe estratificación. ¿Es necesario? Sí es necesario, porque la gente que se esfuerza más merece más. Los que no se esfuerzan mucho no merecen mucho. ¿Bien? Y lo mismo ocurrió en la Edad Media. Pero tú crees que en la Edad Media la gente quería ser pobre. Yo creo que a nadie le gustaría ser pobre, ¿no? A todos les gustan las comodidades. Pero había una parte del Estado encargado de lavarle la cabeza a los pobres y decirle, no, tienes que ser pobre porque eso es bueno. Bien, los encargados de decir a la gente que ser pobre es bueno era la iglesia. Bien, acá mira, dice aspecto social, sociedad organizada en estratos, lo acabamos de ver, relación entre siervo y señor, eso lo vamos a ver más adelante. Y acá dice aspecto político, ausencia de un poder central concentrado en la figura de un señor, que es el rey, o el duque, o el conde, y desde la perspectiva territorial y económica, el feudalismo era la posesión de tierras. El encargado de darle el poder a estos señores era la iglesia, ¿bien? Era la iglesia. La iglesia era la que te decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que pelean en nombre del rey, porque van a morir sin pecados. Entonces, había una cuestión ideológica detrás de todo eso. La Iglesia Católica en aquel tiempo trabajaba como una empresa, no trabajaba como un estamento encargado de la palabra de Dios. Posiblemente sea la edad más oscura de la Iglesia cristiana. No solo católica, porque en realidad aquí embarga a todos los cristianos. O sea, no hay que solamente, oye, que el Papa que es malo, el Papa ratero. Sí, fue un maldito el Papa en aquel tiempo. Ya, pero eso fue en toda Europa y todas las manifestaciones del cristianismo fueron así, tal cual. ¿Bien? Mira esta imagen. ¿Alguien los reconoce? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién me dice quiénes son esos muñecos? Barbie y Ken. ¿Quiénes son ellos? A ver, ¿quién me dice? ¿Lo reconoces, Miguel, Lucero, Jonathan, Jorge, Carmen, André? ¿Quiénes son ellos? ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Quiénes son ese par de viejitos rechonchos, llenos de joyas? Ahí está, Jonathan dice, los reyes británicos, ¿no? Ya, por ahí. Pero ¿cómo se llaman? Pues Carlos y su esposa. Esa confianza, ¿cuál es esa confianza? ¿Cómo que Carlos? Y decir, mi rey Carlos, ¿no? ¿Es Carlos y su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Quién sabe la historia de estos personajes? Muy bien, Camila, ¿no? Camila. Ahí está Carmen de la reina consorte. Ahí está, es el nombre correcto. Es el título correcto, ¿no? ¿Por qué reina consorte? Porque nunca va a reinar, pues. El rey es solamente uno. ¿Cuál es la historia de estos personajes? ¿Qué tiene que ver Carlos, Camila en el feudalismo? En realidad nada, porque ellos no son reyes feudales. Ellos representan una imagen de lo que es el reinado en el país de Inglaterra. Pero en la actualidad, que ellos son reyes, ellos no cumplen la misma función que el rey en la Edad Media. Recordemos que ellos son o pertenecen a lo que vendría a ser la monarquía británica contemporánea. La monarquía británica en la actualidad es una monarquía constitucional, donde el poder económico, social y político se basa en su Congreso. Ellos tienen un Congreso, ellos tienen un Senado que tiene mayor poder que los reyes. Bien, la imagen es solamente referencial para poder interactuar con ustedes. Qué bueno que sepan quiénes son. Son los reyes de Inglaterra o Gran Bretaña, el rey Carlos y Camila. Recordemos que Carlos estuvo casado con otra, otra persona. ¿Quién fue la primera esposa de Carlos que murió de manera muy trágica? ¿Alguien sabe la historia de Carlos y su primera esposa? Tiene hasta novela, tiene hasta serie en Netflix. La princesa Diana, Lady Di. La historia de Lady Di es, bueno, ya es muy extensa. Era mi colega, también quemaba llantas del SUTEP. Ella, Lady Di, se casó con él y bueno, pues no, el tipo le engañó con Camila, justamente, que fue su amante por años. Camila fue su amante y finalmente todo un escándalo en la corona, porque a Camila no le correspondía el trono, puesto que ella no era su esposa, ella fue la amante por años. Y al final, pues la señora persistente, terca, se quedó con Carlos a pesar de que era el amante. Lady Di falleció, murió, la asesinaron, no se sabe. Sus hijos hasta ahora pelean con respecto al tema. Y bueno, Camila hoy en día sale en las fotos pues, como la reina de Inglaterra. La amante, la amante. Profe, es un escándalo. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto siempre? Hay un rey antes que, bueno, antes, no, muchísimo antes que él, Enrique VIII, el que creó la iglesia anglicana. ¿Sabes por qué Enrique VIII se separó de la iglesia católica y creó su propia iglesia en Inglaterra?
¿Sabes por qué Inglaterra tiene como máximo representante de Dios al rey y no a otro personaje como el Papa de repente? Porque Enrique VIII se quería casar otra vez, se casó 4 veces. Las malas lenguas dicen 6. Y a todas sus esposas o a sus ex esposas las mató. Entonces, bueno, pues Inglaterra es un poquito común eso de cambiar de esposa cada rato. Son la figura de los reyes, ¿no? Los reyes siempre. Uno cuando habla de la Edad Media, el feudalismo, se le viene a la cabeza la figura de un monarca. Pero justamente en el feudalismo, que está dentro de lo que es la Edad Media, vamos a apreciar que la figura del monarca no es tan fuerte. La figura del monarca es representativo, como lo es posiblemente ahora. El poder real no caía en los reyes, sino en los señores feudales. ¿Y qué es un señor feudal? Es un dueño de tierras. ¿Bien? Otra vez para redondear, y vamos a darle vuelta varias veces a esto para que quede claro, con respecto al concepto de feudalismo, tengamos en esto claro, ¿no? Que el concepto de feudalismo es sistema de organización político, económico, social, en la cual aparecen 3 factores. ¿Cuáles son los 3 factores que hacen posible que aparezca este sistema feudal? Primero, que no había un poder central, no había un rey fuerte en Europa que represente a las realezas, sino habían pequeñas autarquías, quiere decir gobiernos autónomos, pequeños, chicos. No hay un poder real fuerte, había simplemente una fragmentación del poder político, el cual caía sobre los llamados condes, duques y marqueses. Sumada a esta fragmentación del poder, los europeos sufrirían las llamadas y famosas invasiones bárbaras. Pero, profe, eso ya había pasado en el siglo IV. En el siglo VII viene la segunda oleada de invasiones bárbaras. ¿Ya? Nueva oleada de invasiones, donde aparecen los famosos normandos de Normandía, o conocidos en nuestra cultura como vikingos. Los vikingos van a atacar Europa y se crea una gran inseguridad. Y ni qué decir de los sarracenos musulmanes, que también estarían atacando, y los magiares que llegaban desde Asia. Por todos lados atacaban a Europa. Una economía de autoabastecimiento, porque eran feudos autónomos, grandes feudos, grandes expansiones de tierra, y a un aislamiento comercial. Pregunta clásica en el examen. ¿Cuál es la parte económica más afectada en el feudalismo? Si bien es cierto, la beneficiada, entre comillas, es la agricultura, la más afectada, la que menos potencial tuvo fue el comercio. El comercio, ¿bien? No te olvides, ¿ah? El comercio. A ver, mis jóvenes estudiantes. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere aclarar algo? ¿Todo claro, mis jóvenes estudiantes? André, Miguel, ¿sí? Aarón Carrasco, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces avanzamos. El pueblo me dice, avance, maestro, avanzamos entonces. Causa, hemos visto hace un instante por qué se formó, ahora las causas. Eh, Vemos la debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio desaparece, el Imperio Carolingio, que es básicamente franco, es francés, se divide con el Tratado de Verdún, donde el Imperio Carolingio se divide en tres partes, ¿no? Una parte para Lotario, que muere, otra parte para Luis el Germano, y otra parte también para Carlos, mi amigo Carlos el Calvo, Carlitos el Calvo, el Calvito.
Luego dice miedo e inseguridad provocadas por las nuevas invasiones. Acá te dice siglo IX al X, ya desde el séptimo venía, pero no hay décimo. Vikingos, magiares y eslavos. Unión de la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. Aumento del valor de la tierra por la desaparición del comercio y la inseguridad de los caminos. Vamos aquí a ver los factores de la Alta Edad Media. Vemos inseguridad, ruralización, autoabastecimiento, pérdida de poder real. Todo esto da origen a este sistema feudal, donde vemos una autarquía, es decir, un gobierno autónomo de cada feudo, donde aparece un conde, vizconde, un duque, archiduque, un marqués, para defender su territorio. A ver, chicos, les pregunto, ¿ahí cuántos jóvenes tenemos? 10 jóvenes en aula, 10 estudiantes, 10 futuros universitarios. Eh, chicos, ¿saben lo que es un condado, una marca? ¿Saben qué es un condado, una marca, un ducado? ¿Me confirman, por favor? ¿Qué es un condado, un ducado, una marca? ¿Sí? Hay uno me dice que no sabe, los otros 11 sí saben. Ah, como provincias, muy bien, Carmen, excelente. Vamos aquí a especificar qué es un condado, un ducado o una marca, ¿bien? Nos vamos a ir a este mapa que la tecnología nos ayuda a tener mediante Google. A ver, a ver. Gracias. Aquí, chicos, ¿quién más? Carmen, André, Aarón, ¿nadie más? Los demás, gracias. Veamos, mira, 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 mira. Vámonos ver, ¿a qué lugar nos vamos? Vámonos a Alemania. Aquí está Alemania. Vamos a poner aquí, lo voy a marcar, ¿ya? Ujú. Esto es Alemania. Mira, Alemania en su división política tiene ciudades, así como el Perú tiene Trujillo, tiene Tacna, etc., Loreto. Mira, aquí está Hamburgo, aquí está Berlín, por aquí está, mira, Múnich, un poquito más metidito, mira, Múnich. Y así como te voy a explicar, mira, cuando una provincia o un lugar de un país, como ejemplo Alemania, si una de sus ciudades tiene frontera, tiene una línea fronteriza, mira, Berlín, por ejemplo, tiene aquí toda esta zona fronteriza con el país de Polonia, se le va a llamar, a esto se le va a llamar una marca. Cuando el país tiene una provincia fronteriza, se le llama marca. ¿Y quién gobierna en la marca? Ah, ya, el gobernante de la marca se le llama marqués, marqués. Entonces, imaginemos que Berlín es una marca y el que gobierna es un marqués. ¿Por qué? Porque no hay presencia de un rey fuerte que unifique todo el país. Por lo tanto, Berlín tiene autonomía política, económica, social. ¿Y quién gobierna en Berlín? El marqués. Pero aparte de Berlín hay otras ciudades, como por ejemplo Múnich. Múnich no tiene frontera con otro país, es una provincia interna. Cuando la provincia es interna, se le llama condado. Se le llama condado. Entonces, aquí ponemos condado. Cuando el condado ve que está en peligro
sus fronteras, el condado que hace suele unirse con las marcas. Cuando una marca se une a un condado, automáticamente forman el llamado ducado. Bien, ¿y qué es un ducado? Un ducado es una provincia militar compuesta por una marca y un condado. Cuando la marca y el condado se unen en un ducado, ya no manda ni el marqués ni el conde. Ahora va a mandar el duque. Duque viene del latín dux. El dux significa líder. ¿Bien? Chicos, ¿quedó claro que es un condado, que es una marca, que es un ducado? Díganme sí o no, si no le explico rapidito otra vez. Mira, marca, provincia fronteriza. Condado, provincia interior. Ducado, provincia militar. ¿Sí? ¿Quedó clarito? Ya, eso viene en examen. Por ahí de repente has escuchado de un famosísimo Conde Drácula. ¿Has escuchado alguna vez del Conde Drácula? Claro, el Conde Drácula es muy famoso. Y eso que no fue un conde. Sajones y teutones son bien. Entonces, si eso queda claro, ¿quieres hablar un poquito del Conde Drácula para hacer un paréntesis? El Conde Drácula se desarrolla en esta zona, en la zona de Moldavia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, el gran imperio turco, porque él vivió en el gran imperio turco. El Conde Drácula sí existió, pero no fue un conde, fue un marqués. Y es justamente, hablemos aproximadamente de esta época, ¿bien? Ahí te voy a mostrar un momentito para avanzar. Dame un segundito. El conde Drácula es conocido como el empalador. Él agarraba a sus enemigos y los empalaba. ¿Qué es el empalamiento? ¿Qué es el empalamiento? A ver, ¿quién me dice qué es el empalamiento? A ver, hay una película que estuvo pasándose en Netflix, creo, que está bastante cerca de la realidad, de lo que vendría a ser la historia del Conde Drácula. Bien, vamos a ver si te lo puedo pasar por acá. Si no, El ejército bajo sus contando la historia de uno de miles de niños. claro, el empalamiento, como dicen, es cuando te empalaban, ¿no? Imaginemos que yo peleo contra un soldado y yo que lo venzo, lo siento desde el recto hasta la boca, lo atravieso como anticucho. ¿Sabes quién hacía esto en Perú? ¿Sabes quién vino con esa moda aquí a América? En realidad, a Perú no, América, porque no, en el Perú no se aplicó. O sea, se aplicó, o será aplicado, imagino, de alguna otra manera en la conquista española, pero claro, los españoles vinieron y lo aplicaron en Chile. En Chile lo van a agarrar así a los mapuches, lo van a empalar. Y no fue Francisco Pizarro, sino fue su socio de Pizarro. ¿Cómo se llamó su socio de Pizarro? Fueron tres, ¿no?
Almagro, pues Diego de Almagro. Diego de Almagro agarraba a los chilenos y los empalaba, atravesándolos con una estaca desde el recto hasta la boca. Por eso es que a los chilenos le dicen los rotos. No sé si has escuchado alguna vez ese término. Mira, rapidito, un pequeño resumen. Lo voy a cortar, lo voy a ver si le pasamos todo, ¿ya? Pero dura 6 minutos. Vamos a ver. La peli comienza contando la historia de uno de miles de niños que eran arrancados de sus familias por el sultán. El ejército, bajo sus órdenes, adoctrinaba a estos niños para pelear las guerras en nombre del sultán. Uno de estos niños llegó a ser el soldado más fuerte, despiadado y temido por los enemigos del jefe turco. El soldado tenía la idea de que ser un monstruo atemorizaba a sus enemigos y, buscando ese temor en todos ellos, les daba una muerte brutal, empalándolos, sembrando así el terror en todos los que pudiesen ver esta horrible escena. De allí, el soldado se ganó el nombre de Vlad el Empalador, para luego convertirse en Drácula, el hijo del diablo. La historia transcurre en los 1400, cuando Vlad, habiendo sido liberado de sus servicios de soldado por el sultán, se convierte en príncipe de su pueblo en Transilvania. Un día, en reconocimiento del terreno junto a sus hombres, llega a una cueva donde se encuentra con un extraño ser que mata a sus hombres mientras que él logra escapar. De regreso en su castillo junto a su esposa e hijos y todo el pueblo que se encuentran celebrando las Pascuas, Esas son imágenes de la película. Tiene un marco histórico. Si tienes tiempo, la ves. Te la recomiendo si no la has visto. Porque se asemeja con. No, tiene sus cosas de ficción, pero tiene también bastante de lo que ocurrió en la historia real, ¿no? Que fue un niño adoptado por los musulmanes, por el sultán, y luego él pelea contra ellos, ¿no? se hizo soldado del sultán, pero Vlad se rehúsa a esto porque el sultán también quiere a su hijo. Entonces mata a los esbirros del turco. La cosa es que Vlad sabe que no tiene la oportunidad y parte hacia la montaña en busca de aquel demonio que estaba en la cueva. Cuando Ya, recomendable, ¿ya? Recomendable la película, te la recomiendo, para que veas un poquito el contexto de lo que es un conde. En este caso, el Conde Drácula es una obra escrita por los ingleses, ¿bien? Pero él no fue un conde, fue un marqués, un marqués. ¿Por qué un marqués? Porque vivía en una frontera. Ya sabemos que es un marqués, un duque y un conde, ¿no? A ver, características. La base social económica del feudalismo estuvo en el campo. No te olvides que la agricultura es su principal actividad económica. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que les fueron dadas por el rey, en agradecimiento a sus servicios militares, mediante un juramento de fidelidad. Acá vamos al juramento de fidelidad. Vamos a explicarlo, ¿ya? ¿Dónde estás? La sociedad que estaba dividida, ¿no?, en una profunda desigualdad, dice aquí, había tres clases sociales. Los señores feudales que formaban la nobleza, los sacerdotes que constituían el clero y el pueblo que desempeñaba los trabajos de campesinos, artesanos, etc. Desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituida por la dependencia de un hombre respecto de otro a través del vasallaje, asegurado por un contrato o acto de homenaje. A ver, si yo soy un señor feudal, puedo unirme en una alianza militar o política con otro señor feudal. Viendo el caso, si yo tengo menos dinero o más dinero que el otro, si el otro señor feudal es más fuerte que yo, económica y militarmente, yo le tengo que dar a él un homenaje. Este homenaje me sirve para que él me dé protección. Yo le doy a cambio, mira, imaginemos, André, tú eres el conde de Puente Nuevo y yo soy el conde de Zárate, o tú eres el conde de Breña y yo soy el conde del Rímac. Y tu condado es mucho más fuerte que el mío. Tienes 1000 soldados más. Y yo sé que me van a atacar. Entonces, ¿sabes qué, conde André? Yo me pongo de rodillas ante usted y quiero convertirme en su soldado, en su vasallo. ¿Qué es un vasallo? Un vasallo es un hombre libre
pero se une a otro hombre libre por un juramento de fidelidad. En este caso, buscando protección. Si usted me da mi protección militar, yo también le daré mis soldados, y así crearemos un ejército muy grande. Y toda la Edad Media consiste en eso, que muchos hombres libres, nobles, acaudalados, se unían por juramentos de fidelidad. Es importante mencionar estos juramentos, porque estos juramentos van a dar vida al llamado vasallaje. Un vasallo no es un esclavo, un vasallo no es un trabajador, un vasallo también puede ser un acaudalado, pero en menor nivel que otro. Entonces yo, el conde de Irán Chimú, vengo con mi ejército. Conde André, yo le juro fidelidad. Entonces Andrés saca su espada y me la pone. Yo entonces voy con mi ejército y peleo por usted. Nace entonces una nueva alianza. Uy, ya. Ahí está mi casco para poderme ambientar el momento. Pero si yo soy tu vasallo, ¿significa que yo voy a ser tu esclavo? No. Porque yo como conde, también de otro lugar, tengo mis esclavos. Dentro del sistema social no hemos mencionado los esclavos, porque el nombre que ellos van a tomar no va a ser esclavo, van a tomar el nombre de vasallos, perdón, de siervos. Entonces, los que trabajan en la tierra no son los vasallos, son los siervos. También hay hombres libres llamados villanos, que trabajan en las villas. ¿Bien? Acá dice, desaparece la concepción del hombre ligado al Estado. El hombre ya no está ligado a un Estado, a un rey, a un monarca, sino está, acá dice, dependiente de otro hombre mediante un vasallaje. Si yo te doy un homenaje y tú me contribuyes, tú estás de acuerdo con mi vasallaje, tú a cambio me tienes que dar una investidura. Acá dice el feudo pertenece a los nobles, que eran, como ya te dije, condes, duques, marqueses, reyes, príncipes, eclesiásticos, que vendrían a ser, en este caso, el papa, los cardenales, obispos, el alto clero. Debajo del feudo, este otro elemento es el vasallaje, que estaba ligado entre los nobles y eclesiásticos, ¿no? Un noble podía darle un homenaje a un eclesiástico y este eclesiástico le daba una respectiva investidura, ¿no? Uy, yo como noble te doy un homenaje al eclesiástico y él a cambio me da una investidura, ¿no? O protección. Los siervos, dice aquí, los siervos trabajan en el feudo a cambio de la fidelidad y pago de rentas, ¿no? Ese es otro rubro. Debajo de los siervos no hay más, pues, ¿no? Debajo del siervo, el siervo es lo ultimito, pues, ¿no? Llamado también siervo de gleba. Dice, pago de rentas. Bueno, el pago era simbólico, ¿no? Básicamente nada le dan. La sociedad feudal se caracteriza especialmente por la estratificación, y hemos visto que está dividido, ¿no? Las funciones sociales, jerárquicas, estarían muy enmarcadas. Mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero se encarga del adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado es el encargado del trabajo en las tierras. Básicamente, en el sistema feudal, la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra, ¿no? Mientras más tierras, más rico eres. Vemos aquí, chicos, las clases sociales
en la Alta Edad Media, ¿no? Una leída rapidito, los estamentos, gracias, los estamentos, denominación, función y composición. Perfecto. Sí, ese soy. Ya, ¿ya lo leíste rapidito? Mira acá, a ver, estamento, hay tres tipos estamentales, la nobleza, el clero y el campesinado, ¿no? A ver, o se puede decir clase alta y baja. La última clase alta, la única clase alta es la nobleza y el clero. Ya, aunque dentro de los nobles también hay una nobleza baja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en la clase alta de los nobles estarían los reyes, los príncipes, los duques, condes, marqueses. En la clase baja de los nobles estarían los hidalgos, los caballeros, y entre otros. Bueno, también hay otros más. ¿Qué significa la denominación que le daban a los nobles? La gran mayoría se dedicaba a la guerra, por lo tanto eran los que luchan. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su principal característica. Estaba compuesto por los señores y sus vasallos, siendo el rey señor de señores. Aunque esto es simbólico, porque el rey no era considerado, wow, no hay que hacerle caso. Más que todo era algo simbólico. La pertenencia a la nobleza está determinada por la sangre. Es decir, esto es hereditario. Si yo soy conde, mi hijo será conde y mi nieto será conde. El clero de iglesia eran llamados los oradores o los que rezan. Los oradores, su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres. Además, se ocupan de las funciones culturales teniendo un papel importante en la educación. El alto clero provenía de la nobleza, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales. Es que cualquiera podía ser sacerdote, pero era complicado que este sacerdote pueda escalar a ser cardenal u obispo. Quedaría enmarcado o encapsulado en la clase baja del clero. Finalmente, el campesinado, estos sí eran todos clase baja, no hay campesinado alto, todos eran pobres, ya, pobres, pobres. Los laboradores, decían, laboradores o los que trabajan. Su función social era la de mantener al resto de la sociedad con su trabajo. Era el estamento más numeroso, compuesto en su mayoría por siervos de la gleba, que por nacimiento o herencia dependían de algún señor. Vivían en la propiedad señorial, sujetos a regímenes de servidumbre. La nobleza, menciona aquí, rey más nobleza, igual orden de caballería.
habían órdenes de caballería, habían títulos nobiliarios. El título más grande al cual podría ostentar una persona era al de ser rey. Emperador no, porque eso no era común en Europa, al menos feudal. En la Europa feudal habría uno o dos emperadores que no cumplían otra función más que la del rey. El rey viene de la palabra rex y es el máximo en la nobleza. Por debajo del rey estaría el príncipe. Solamente en España e Inglaterra se le llamaba príncipe al hijo del rey. En los demás países como Portugal, Gales, Francia, Alemania, Bulgaria, entre otros, Hungría, el príncipe no es el hijo del rey. En otros lugares de Europa, que no sea España y Gran Bretaña, el príncipe es el dueño de un principado. Y, profe, ¿qué es eso? Un principado es un territorio feudal importante dentro de un reino. Al ser un feudo importante por la economía, etcétera, etcétera, se le llama principal, feudo principal. Entonces, si es un feudo principal, el que lo gobierna es un príncipe. Príncipe. Uno de los príncipes más importantes en la Edad Media, o uno de los principados más importantes, es el que está en Gran Bretaña. Hay un principado llamado Gales. De repente has escuchado tú el título del príncipe de Gales. ¿Has escuchado alguna vez ese título? Allá viene el príncipe de Gales, ¿no? Bien, por debajo del rey está el príncipe, por debajo del príncipe estaría el duque. El duque es un noble encargado de un ducado, que es una provincia militar. Por debajo del duque estaba el marqués, por debajo del marqués estaba el conde. Por debajo del conde estaba el caballero. Ojo que en la Edad Media no todos eran caballeros. Un caballero era un hombre libre que tenía como característica principal tener un caballo. Cualquier persona que tenga un caballo era un caballero, así que no te espantes. Ojo, y tener un caballo no era fácil en la Edad Media. Un caballo es como en la actualidad tener un carro. Dígame, ¿todos tienen carro? Chicos, ¿todos tienen carro? No, no. Igual en la Edad Media, no todos tenían caballo. Entonces, si tú tienes caballo, eres un caballero. Y para que seas un caballero, tienes que pasar ciertos requisitos. Si no, los condes, duques y marqueses no lo permitían. Para que tú seas un caballero, tenías que tener el permiso de otro caballero. Un caballero tenía que entrenarte a ti para que seas caballero. Imaginemos que Miguel Castillo quiere ser un caballero. Profesor, yo de pequeño he soñado ser un caballero que luche por la libertad, igualdad y defender a los pobres y más débiles, porque esa era la función del caballero. Entonces te digo, yo soy Sir José Beltrán, caballero de Gran Chimú y duque de la avenida Alfonso Ugarte. Yo te voy a adiestrar, Miguel Castillo, pero para que tú te ganes mi confianza, tienes que trabajar para mí y para mi caballo. Si quieres ser caballero, lo primero que tienes que hacer es aprender a darle de comer al caballo. Entonces, hay niveles. El primer nivel es el paje. Segundo nivel, luego del paje, es el escudero. Luego del escudero, eres guerrero. Y si a los 21 años estás preparado, te hacemos una ceremonia para que seas caballero. ¿Bien? ¿Tú has visto o has escuchado alguna vez de Don Quijote y Sancho Panza? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Sí? Camila, Carmen, ¿sí? Bien. Díganme. A ver, André, Miguel, ¿han escuchado de Sancho Panza y Don Quijote? Ya. Nuestro amigo Sancho Panza era un escudero.
¿Qué es un escudero? El asistente del caballero, el que le lleva y le limpia las armas. Entonces, si tú quieres ser caballero, primero, eres un paje, le das de comer a los caballos. Luego de eso, si pasas de nivel, eres un escudero, como Sancho Panza. Luego te llevaré a batalla para ver si eres un buen guerrero. Y te voy a repetir, si cumples 21 años y has pasado los 3 niveles, te hago una ceremonia. Pregunta examen de admisión. ¿Cómo se llama la ceremonia en la cual un guerrero pasa a ser un caballero? A ver, Jorge, Camila, Carmen, Andrés, ¿cómo se llama la ceremonia en la cual yo te voy a hacer caballero? Se llama el espaldarazo. Espaldarazo. Cuando ahí han visto las películas que viene un rey y le pone la espada, ¿no? Yo te nombro Sir Lancelot, lo que sé yo. Con una espada, ¿no? Y le pone así. Ese es espaldarazo. Bien, dejemos a la nobleza y hablemos del clero. La iglesia, formado por los sacerdotes. Hay dos tipos de sacerdotes o de clérigos. Hay un clero regular que está constituido, así es, Carmen, así es. El clero regular está constituido por los sacerdotes que viven en conventos y que componen las distintas órdenes religiosas. El clero secular es el que depende directamente del obispo y que vive en parroquias. Finalmente, los campesinos, ¿no? Los pobres, miserables. La masa campesina se divide en villanos, hombres libres pero vasallos de un señor. Los villanos contraían una serie de obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del villano? Corvea trabaja en las tierras del señor feudal, la talla, estos son impuestos, ¿ya? Pago de un tributo que el señor exigía en caso de necesidad, la gabela, impuesto por el uso de un molino o el horno, no todos tenían molino, era una exclusividad, y la pernada, que era el derecho del señor de pasar la noche de bodas con la novia. Finalmente, debajo de los villanos, vemos al siervo de la gleba. Siervo de la gleba, casi, no, eran esclavos, adscritos a la tierra. ¿A qué se refiere con adscritos? Que cuando tú comprabas una porción de tierra, te venía de yapa tu siervo de la gleba. Acá hablamos de la sociedad, chicos. Sociedad estamental, divide en privilegiados y no privilegiados, ya lo hemos visto. Y de aquí nos vamos a otro punto muy importante, ¿ya? Vámonos al punto de las cruzadas. Durante la Edad Media, chicos, te mencioné que hubieron muchos enfrentamientos, correcto, muchas guerras. Hay tres guerras muy importantes en la Edad Media. Una de ellas es la Guerra de los 100 años, otra es la Guerra de la Reconquista Española, 700 años,
La guerra de los 100 años, la guerra de los 700 años, que es la reconquista española, y las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, que tiene envergadura muy grande, ¿no? Con toda Europa, ¿no? Vamos a compartir entonces lo que son las cruzadas. Ahí está. Veamos las cruzadas, chicos, las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capeto, del Sacro Imperio Romano. Las cruzadas con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Las otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y principalmente contra los enemigos políticos de los papas. Básicamente, al parecer, que fueron motivados por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. Aunque se declararan con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas, una vez que conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad y a diferencia de los sarracenos, que trataban a los cristianos con más respeto. Para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anterior al comienzo del fenómeno cruzado. ¿Qué pasó antes de las cruzadas? Y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. En torno al año 1000, Constantinopla se erigió como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido en Occidente. Situada en una posición fácilmente defendible, en medio de las principales rutas comerciales y con un gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador, además de un ejército capaz y profesional, hacían de la ciudad y los territorios gobernados por esta, el Imperio Bizantino, una nación sin par en toda la orbe. Entonces, te voy a compartir aquí, antes de continuar con esto, dejamos de compartir, vamos al mapita otra vez. Llega a la cueva, el demonio no lo mata porque siente que Vlad lo puede liberar de su maldición. Ser prisionero en la cueva. El demonio le explica un poco cómo... Mira, ¿dónde queda Constantinopla? Mira, esta zona, Grecia, Turquía, incluido el Mar Negro, pertenecía a Constantinopla. Mientras que Roma, quien tenía una posición también importante en el Mediterráneo, peleaba comercialmente con ellos. A la expansión del Islam, que viene por aquí, el Islam se va a expandir, mira, por toda esta zona. Y buscaba que llegar hacia Constantinopla. Tiene, dice este lugar, un lugar muy importante para el comercio, porque toda esta parte de acá es montañosa
Y no hay forma que de Asia pasen a Europa por esta zona, porque aquí están los montes Urales. La única manera de llegar a Europa era venir por el Mar Negro y Constantinopla. Profe, pero quiero venir por acá. Ya ven por acá, pues igual, toda esta zona estaba dominada por el Imperio Bizantino. Entonces, no había forma de que pasen. Entonces, ellos dominaban toda la región comercial y es por eso que eran muy ricos. Cuando comienza la expansión del Islam por esta zona, el emperador Alejo, de esa zona pide apoyo a la cristiandad de Europa y le dice, mira, Papa Urbano, si los musulmanes llegan a pasar por mi territorio, ustedes quedarán desprotegidos. Es necesario que Europa occidental nos apoye a nosotros, que somos Europa oriental. Entonces, Urbano II vio la oportunidad también para meter sus narices a Constantinopla. El emperador Alejo le pide unos 500, ya exagera, pues 1000 soldados para defender el flanco sur de su imperio. Le pide unos cuantos soldados, pero al Papa se le ocurre nada más y nada menos que irse a Francia. Y en la ciudad de Clermont vota una resolución que decía Deus lo volt, Dios lo quiere así, y convoca a la cristiandad para pelear contra los musulmanes. Y ya no irían 500 soldados, sino hablan de una cantidad increíble, creo que era 20.000 o 50.000 hombres los que llegan a Constantinopla. Causa de las cruzadas. Esta es la primera cruzada, vamos a ver en qué ocurre, qué es lo que dice. La expansión del islamismo en Oriente, el afán de la conquista de tierras con fines comerciales por parte de los europeos occidentales, esto es lo que buscaban, ¿no? Los musulmanes. El Islam, dice aquí, la intensa fe religiosa, factor principal de los enfrentamientos, claro, porque a la gente los convencían mediante la fe. El Papa le dijo a Europa que si peleaban en las cruzadas iban a ser perdonados sus pecados. Luego viene el espíritu bélico y aventurero de los señores feudales. Luego viene el deseo por parte de los cristianos de recuperar el Santo Sepulcro y Jerusalén. Principales cruzadas, vemos aquí. Primera cruzada, popular y señorial. La primera cruzada se divide en dos. Tú que vas a postular a la universidad, tú que eres un joven inteligente, recuerda eso, que la primera cruzada es la única cruzada que termina en victoria. Es convocada por el Papa Urbano II. Se divide en cruzada popular y cruzada señorial. En la popular vemos que el Papa Urbano II, en el concilio de Clermont, dice, Deus lo quiere, es la voluntad de Dios. Y los 500 soldados se convirtieron en 50.000 soldados, los cuales serían guiados en un inicio por Walterio sin haber y el padre Pedro el Ermitaño, quienes van a morir en la primera cruzada. Esto es un total fracaso. Aquí mueren los cristianos. Luego, la segunda etapa de la primera cruzada es la cruzada señorial, donde pelean los señores cruzados, los señores feudales. Ellos pelean y ellos ganan. Son 600.000 europeos, liderados por Godofredo de Bouillon, Tancredo y Raimundo, quienes logran recuperar Jerusalén, Tierra Santa. En Antioquía recuperan la lanza de Cristo y crean órdenes religiosas como los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. Esto es victoria. Y la única también. Segunda cruzada fue iniciada en el año 1147 a 1149, 2 años de campaña militar llamada por el Papa Eugenio III, pero como Eugenio no tenía un gran apego con la población, llamaría a un clérigo francés llamado Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval asume el liderazgo de esta cruzada y llama a los reyes más importantes de 1147, que sería Conrado III de Alemania y el rey
Luis VII de Francia. En este caso también van a perder la segunda cruzada. Entonces vemos que la primera es un éxito y la segunda es una derrota. Pero el Papa no se rinde. Pasarían unos cuantos años más y se inicia la tercera cruzada, llamada también la Cruzada de los Reyes, donde destacan los tres reyes más importantes de Europa medieval. Hablamos del rey de Francia, Felipe II Augusto de Francia, el rey de Inglaterra, el rey Ricardo I, Corazón de León, y el rey de Alemania o del Sacro Imperio Romano Germano, Federico Barbarroja. Estos tres planean ir a Tierra Santa, pero en el camino hay problemas. Comencemos con el problema de Ricardo I, Corazón de León, quien fue el único que se llegó a enfrentar a los musulmanes. Apenas salió él de Inglaterra, asumió el poder su hermano para que gobierne en su lugar. Su hermano se llamó Juan Sin Tierras, apodado el Sin Tierras porque era segundón. Y según la ley medieval inglesa, solamente el primer hijo, el primogénito, tiene derecho a herencia. El segundón no tiene derecho a nada. Y Juan, apodado el Sin Tierras, porque no tenía herencia nada, decide quedarse con el reino de su hermano. Y además decide atacar al aliado de su hermano. ¿Quién era el aliado de Ricardo I? Corazón de León. Su aliado era el rey de Francia. El rey de Francia, llamado Felipe II Augusto, que también estaba rumbo a la cruzada, vería que su país sería atacado por Inglaterra. Juan Sin Tierras lo estaba atacando, aprovechando la ausencia de Ricardo I Corazón de León. Es por eso que Felipe II Augusto decide abandonar la tercera cruzada y vuelve a Francia, dejando así solo a Ricardo I y a Federico Barbarroja. Pero Barbarroja, en el camino, dice que era un hombre ya de avanzada edad, un viejito, cuentan que su armadura en un río, estaba con su armadura en su caballo, el río comenzó a crecer en horas de la tarde, su caudal aumentó, y cuentan que la armadura se llenó de agua, al menos la parte de la cintura hacia abajo se llenó de agua, y por las bajas temperaturas le dio un fuerte calambre que lo tumbó del caballo, el caballo lo golpeó y se murió ahogado. Así murió Federico Barbarroja. Quedando solo Ricardo Corazón de León, quien llega a Tierra Santa, se enfrenta al paladín, al héroe musulmán, Saladín Hit, o simplemente Saladino. Saladino lo vence en más de 3 ocasiones, sin embargo le da la oportunidad de que los cristianos puedan entrar a Tierra Santa, pero pagando impuestos y sin armas. Tercera cruzada, victoria musulmana. ¿Sí? Vamos con la cuarta cruzada. Cuarta cruzada, la cruzada falsa, le dicen. ¿Por qué le dicen cruzada falsa, chicos? A ver. Le dicen cuarta cruzada la falsa porque el objetivo de la cruzada era atacar a los musulmanes, recuperar Tierra Santa. Pero en esta cuarta cruzada el Papa Inocencio atacaría a Constantinopla por problemas comerciales con los italianos. ¿No? Constantinopla es tomada por los romanos y la llamarían el Imperio Latino de Constantinopla. Esto no tiene sentido, no hay derrotas, no hay victorias porque pelearon entre propios cristianos. Pero acabado esto, acabada esta cuarta cruzada, cuarta falsa cruzada,
vendría un hecho inédito en la historia. Aparecen dos niños, Nicolás y Esteban. Nicolás y Esteban afirmaban que Jesús, Papá Lindo, Jesucito, se les había aparecido en sueños. Y si fuera poco, también su propia madre, la Virgen María, les había dicho que peleen en nombre de Dios. Estos niños deciden armar su propio ejército de puros niños, con sus ahorros, propinas, robo, qué sé yo. Consiguieron dinero y pretendieron en el año 1212 alquilar embarcaciones que lo lleven desde Italia a Jerusalén para pelear en nombre de Dios. Resulta que en Italia lograron contactarse con algunos comerciantes de dudosa procedencia para que le alquilen los barcos. Finalmente, estos comerciantes eran traficantes de esclavos, los cuales suben a los niños de las embarcaciones y estos son vendidos en el África. Los niños son vendidos en el África como esclavos. Como esclavos, ¿te imaginas eso? Se les fue la fe a todos. Los niños, luego de desaparecer, serían buscados de muchas maneras. Y bueno, la gente para poder explicar cómo es que desaparecen, crean mitos, leyendas, historias. ¿Has escuchado el flautista que se llevó a los niños alguna vez? ¿Han visto eso alguna vez? ¿Han leído? ¿Cómo se llama ese flautista? Un flautista que fue contratado por una plaga de ratas, ¿no? Que se llevó las ratas, pero el pueblo no le pagó y el flautista en venganza se llevó a los niños. Ya, eso trató de explicar por qué ya no había niños en Europa, ¿no? Hamelin, ¿no? Yo lo he visto en Shrek, y de niño también la vi muchas veces. Luego de esto viene la Quinta Cruzada, así es, convocado por el Papa Honorio III, buscan atacar Egipto. ¿Y por qué Egipto? Si no buscaban Jerusalén. Ah, ya, porque los musulmanes se habían expandido y habían hecho su base principal en Egipto. Por eso que la zona a atacar era Egipto. Zona débil. Andrés II de Hungría fracasó y murió. Sexta Cruzada, convocada por el Papa Gregorio IX. Causa, busca recuperar Jerusalén. Su líder fue Federico II de Alemania, y el cual fue excomulgado, logró entendimiento con musulmanes y favoreció el comercio italiano. Y acá viene ya la séptima y octava, que son muy parecidas, puesto que en ambas lo lidera Luis IX de Francia. Luis IX finalmente va a morir en la octava cruzada. En la séptima es capturado, y cuando es capturado se escapó de manera milagrosa. Por eso se le llama San Luis. ¿Has escuchado de la bebida, el agua mineral San Luis? Ya, es en honor a este santo, San Luis de Francia, que se escapó de los musulmanes, con el favor de Dios. Y en la octava sería bueno, ya derrotado y aniquilado. Consecuencia de las cruzadas. Vemos al Papa, que queda como el jefe supremo del mundo. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador. O sea, si bien es cierto, los cristianos son derrotados por los musulmanes, también le dijeron al musulmán y al islam, oye, un momentito, cuidado que yo sé defenderme, y si me va a atacar, yo voy a pelear. Por eso que el islam se aguantó y no avanzó más por Europa. Consecuencias políticas, debilitamiento de los señores feudales. Mira, son 8 campañas militares, ¿y quiénes mueren? Los señores feudales. Por lo tanto, si muere el señor feudal, muere el feudalismo. ¿Sí? ¿Quién se favorece? Solamente los reyes, que mandaban a pelear a los señores feudales, al conde, vizconde, el duque, archiduque, que buscaban riqueza y al final quedaron muertos. En lo económico, abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, Génova, Venecia y Pisa. Italia se convierte en un furor económico. Consecuencia social,
El desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Acá hacemos un paréntesis. Mira, sabemos que en la Edad Media existe el feudalismo. ¿Quién gobierna? El señor feudal. ¿En dónde gobierna? En un feudo. El feudo está amurallado. Pero si el señor feudal tiene que salir de su tierra para ir a pelear a Tierra Santa, va a caminar y va a andar en caballo cientos, miles de kilómetros. ¿Quiénes se aprovecharon? ¿Sabes quiénes se aprovecharon? El señor que agarró su caja de naranjas, salió del feudo y comenzó a vender naranjas por el camino. Que se juntó con otro señor que tenía gallinitas y comenzó a matar sus gallinitas y hacía caldito de gallina por el camino. Que se juntó a su vez con el señor que era un herrero y que hacía herraduras para caballos. Y así se fueron juntando personas con diferentes oficios y crearon pequeñas ciudades fuera de los feudos. Estas ciudades, ¿sabes dónde abundaron? En un lugar de Alemania llamado Burgos. Y si en los Burgos nace un nuevo sistema económico basado en pequeñas ciudades, a las personas que viven en las ciudades le decían burgueses. Y entre la cruzada y la edad moderna, nace una nueva clase social. Si se muere el señor feudal en una guerra absurda, pero florece una clase comercial, vemos el nacimiento de la burguesía. Y las ciudades no solamente estuvieron en Alemania, en los burgos, sino también a las afueras de Italia. A estas pequeñas ciudades en Italia le decían repúblicas. Re es repetir, público es ciudad en general, ciudad. Entonces, en Italia vieron el renacimiento de las ciudades. Porque en Italia había ciudades en el tiempo de Roma, pero por el feudalismo caen las ciudades y crean los feudos. Entonces viene un periodo de la historia llamado el Renacimiento. ¿Has escuchado el Renacimiento? Sí, que nace en Italia. Y el Renacimiento cultural de Miguel Ángel, de Da Vinci, de Donatello. Ya, es el Renacimiento cultural. Pero antes del Renacimiento cultural viene un Renacimiento urbano. Renacimiento de ciudades. Bien, entonces este Renacimiento viene con el renacer de las repúblicas. De las repúblicas. Entonces, en Italia se llamaron repúblicas. En Alemania se llamaron burgos. En Francia se llamaron comunidades, las comunas. En España se llamaron consejos. Es un cambio en la economía y la sociedad. En lo intelectual vemos que las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, arte y de la ciencia. Te mencioné que viene el renacimiento urbano. Mira, qué sencillo. Durante gran parte de la Edad Media, las ciudades y la vida urbana habrían sufrido retrocesos en la Edad Media. Ojo, que este retroceso es porque cambia el sistema. El sistema feudal para muchos es retroceso. Sí, es un retroceso. Pero no quiere decir que se retrocede en todo, porque también hubieron avances, chicos. Hubieron avances. Porque cuando el musulmán pelea con el cristiano, no siempre fue pelea. Hubieron años de paz, años en los cuales se complementaron en conocimientos. Por ejemplo, en las matemáticas, en el comercio. Cuando renacen las ciudades, surge algo que no pasaba en Europa años. Surge el excedente alimenticio. Comenzó a haber bonanza alimenticia. Dice aquí, se abastecen los mercados y permiten a la población dedicarse a otras actividades. Si hay comida por doquier, hay comerciantes con mucho dinero. ¿Qué hago con mucho dinero? Si yo mañana me gano la tinca, soy multimillonario, voy a seguir haciendo lo mío, pero voy a gastar de repente en cosas suntuosas, de repente en lujos. Si yo tengo un lujo en aquel tiempo, un lujo era tener mi propio castillo, tener mi propia servidumbre, tener mis propios músicos para que me canten todo el día, mis propios artistas, mis propios pintores.
mis propios arquitectos. Y este renacimiento urbano le da vida al humanismo y al renacimiento. Porque ahora que tengo un montón de plata porque hay un excedente de alimentos, puedo pagarle a mis filósofos para que me investiguen y me renazcan la gloria de la antigua Italia, la antigua Grecia. Y es así, chicos, cómo pasamos de una edad media a una edad moderna. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? Las ciudades comienzan a crecer, hay un crecimiento demográfico, la población dispuesta a dejar los campos y buscan oportunidad en la ciudad, con el comercio. Iniciativa de los reyes y señores feudales impulsaron la instalación de mercados. Es algo que hasta el día de hoy lo veo. Miren, chicos, hace un par de semanas yo me fui a Huancavelica, a la tierra del Mercurio, y pude descubrir que aún existen estos mercados tal cual medievales. En las afueras de la ciudad de Huancavelica hay mercados dominicales, le llaman las ferias, donde venden queso, yogur, carne de alpaca, trucha, qué rico. Ya, igualito era en Edad Media, igualito. Hacían mercados cada 3, 4 semanas para que el comercio se expanda. Iniciativa de los reyes y señores feudales en impulsar los mercados, fuera de los castillos y monasterios. Esto luego le dan vida a las ciudades. Aumento de la producción artesanal. Ya tengo plata, pues vamos a producir artesanías y comercio. Debido al aumento de la población que produce que la demanda de productos se incremente. Nacen las ciudades o renacen. Dice aquí, ¿cómo eran las ciudades medievales? Bien, esto se queda atrás. Las ciudades amuralladas, vigiladas. Esto ya no ya. Esto desaparece. Y este es un mercado medieval. Analiza la imagen. Dice, las calles eran muy estrechas y de tierra. Las condiciones de vida eran muy insalubres. Claro que sí, porque no había desagües. Pues no existía el sistema de alcantarillado o recolección de desperdicios. Y los animales circulaban libremente por las calles. A ver, chicos, de repente el aspecto más perjudicado en este periodo sería el aspecto de salud. La salubridad era muy mala. No te olvides que hubieron muchas pestes y muchas muertes. ¿Bien? Ahora sí, esto sí te lo dejo para ti. Y viene el famoso renacimiento comercial. Ciudad, dice, o burgo eran centros urbanos que concentraban población con actividades artesanales y de comercio. Los burgueses eran artesanos, comerciantes y banqueros. Artesanos, personas que desarrollaron un oficio como zapateros, sastres, etc. También habían abogados. Comerciantes, personas dedicadas a la compra y venta de productos, es decir, al intercambio comercial, y banqueros o prestamistas que se dedicaban a prestar dinero y obtener ganancias por medio del cobro de intereses. Bien, chicos, eso te lo dejo. Es importante saber los principales lugares de comercio. En Europa vemos ciudades como Flandes, Brujas, Amberes, y en el Mediterráneo Pisa, Génova y Florencia. Acá estas ciudades van a formar dos ligas comerciales llamada la liga Hans-Teutona o alemana y la liga Lombarda, que es la italiana. La italiana lombarda y la alemana, la Hans-Teutona. ¿Bien? Vamos, chicos, a ver las preguntas entonces. Vamos a compartir las preguntas. Acá ya está marcadito. Dame un segundo. No te emociones. Vamos a desarrollarlo juntos, ¿ya? Ahí está. Ahora sí. Pregunta número 1, jóvenes. Imagino que todos tienen su separata. Vamos a ver si hemos logrado captar la mayoría de información. Me gustaría que tú me mandes las claves. A ver, chicos, mándenme las claves, por favor, lo que ya pueden ir marcando. Pregunta número 1 dice, el feudo es la tierra asignada a un señor autócrata
y trabajada por los... ¿Quiénes trabajan en la tierra, chicos? Chicos, hay dos personas que trabajan en la tierra, ¿no? Los villanos y los siervos de la gleba. Son dos los que trabajan. Pero dicen, ¿tú cuál marcarías, no? Porque no siempre el villano es el que la trabaja, pero el que siempre la trabaja y está obligado es el siervo de la gleba. Él es el esclavo. ¿Bien? Muy bien, así es la clave 1, Camila, dedo. Pregunta 2, ¿es cierto con respecto al feudo? ¿Qué es cierto con respecto al feudo, chicos? Con respecto al feudo, ¿qué podemos decir? A ver, ¿qué podemos decir, jóvenes? A ver. Aquí todas son correctas, chicos. Aquí todas son correctas. El territorio gobernado por el señor feudal, cada feudo gozaba de autonomía política, la parcela era trabajada, así es. La 2 es la E. Pregunta 3, ¿el sistema feudal logró una mayor consolidación a partir de qué? ¿De qué? Ah, ya, una vez que cae el gran imperio carolingio. 3, dedo. Muy bien. Muy bien, Camila. Vamos, André. ¿Quién más me manda sus claves? Pregunta número 4, chicos. Pregunta 4. A ver, André Blancas, mándame tu clave, Andrés. André. Pregunta 4. Miguel Castillo. Hijo, a ver, Miguel, tú mismo eres, ¿ah? Miguel, vamos, Miguel. Mándame la clave de la 4, Miguel. Camila. A ver, Camila ya mandó. Está dudosa. Vamos, Ramiro. Ramiro, mándame la clave de la 4. Los señores feudales protegían a los vasallos con el propósito de... Claro, sí, feudos y bienes. Muy bien. Pregunta 5. ¿Fue la actividad económica que decreció en el feudalismo? El comercio. El comercio fue afectado y ya luego, ¿no? Se recupera. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Acá vimos los selyúcidas, ¿no? 7. No es cierto con respecto a las cruzadas. Fue la rivalidad, no fue con Constantinopla, no, eso no es. Número 8. Urbano II llama a las cruzadas en la célebre concilio de... Ya, chicos, esta es sencilla. Pregunta 8. A ver, mándame Carmen, Ramiro, Camila, Lucero, tu clave es de la pregunta número 8. Vamos, Ramiro. Jade, a ver, García, mándame tu clave de la pregunta 8, por favor. ¿Estás ahí? Pregunta 8. ¿Qué me dicen, jóvenes? Concilio de Clermont. Muy bien, beso. Pregunta 9. Causa que originó el feudalismo. Disolución del poder central. Claro que sí. Número 10. Sobre la economía feudal se puede decir... 10, avión. Pregunta 11. Godofredo Bullón interviene en la primera. 12. Pregunta 12. Son elementos primordiales del feudalismo. Son elementos primordiales del feudalismo. Dedo. Pregunta 13. El sistema feudal surgió básicamente después de... Letra C. La disolución del Imperio Carolingio. Pregunta 14. ¿Se domina vasallaje? ¿Es un contrato feudal? Sí, podría ser. Es la alianza. Muy bien, alianza. Vamos por el tricampeonato. 15, el Reich. Aquí es príncipes electores. Y el 16, emperador alemán que intervino en la Segunda Cruzada. Muy bien, Conrado III, chicos. Ahí es. Bien, jóvenes, hemos culminado con la separata, hemos culminado con el trabajo del día de hoy. Espero que hayas entendido, que te haya gustado. Te recomiendo, por favor, seguir trabajando, estudiando. No desistas en tu trabajo.
como estudiante